En el momento de revisar noticias internacionales, estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿Cómo estás? Pati, a propósito de regalo de cumpleaños, perdón, pero me voy a tomar la licencia de saludarte a ti también. Gracias, por tu cumpleaños. Eres la única que se ha acordado, ¿no? Pato Angulo también. No, también. Gracias, varios nos hemos acordado. Muchas gracias. Partamos ahora con el tanta noticia que ha habido hoy día. Muchas noticias porque sigue la guerra comercial, pero con anuncios de último minuto por parte del presidente Donald Trump, porque anunció que va a pausar los aranceles a todos los países que no han tomado represalias contra Estados Unidos, pero no así a China, porque dijo que va a aumentar los aranceles a China en un 125% desde ayer, que estamos viendo ahí la respuesta constante frente a los golpes que ambos se han dado en el marco de esta guerra comercial, porque China horas antes ya había dicho que iba a subir los aranceles a un 84% a todos los bienes estadounidenses, pero hace solo minutos Donald Trump publicó en Truth Social, en su red social, una pausa de 90 días en los aranceles a todos los países, excepto a China, y lo que dice es, por un lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los departamentos de comercio, del Tesoro y el representante comercial de Estados Unidos, para negociar una solución en torno a todos estos temas, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos. A instancias mías se ha autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo del 10%, también con efecto inmediato, que es un anuncio que ya está generando reacciones, sobre todo en los mercados. Primero, porque provoca un cambio aquí Donald Trump, retrocede con esto, por lo menos coloca una pausa. La segunda pregunta es, ¿Chile está dentro de estos países a los que se les coloca esta pausa de 90 días? Chile no ha tomado represalia. Sí, claro, no ha tomado represalia, debería estar por lo tanto en este grupo. Ahora, sigue subiendo igual la tensión con China y sabemos que eso lamentablemente afecta de todas maneras a los mercados, esta guerra comercial que se da entre dos potencias grandes a nivel de mercados, pero bueno, la duda que queda es qué es lo que lleva también a tomar esta medida Donald Trump. Recibió muchas críticas, pero sabemos que a él como que no le importa mucho eso, pero mi duda es si tiene que ver como con las críticas internas de republicanos o del propio Elon Musk. Claro, porque ayer en la noche, cuando había estado hablando frente a congresistas republicanos de la Cámara de Representantes, se había burlado de todos los países que están ahora haciendo fila prácticamente para negociar con Estados Unidos, y se refirió ahí en duros términos, utilizó ahí una expresión que ya vamos a revisar todo esto en una cena durante la noche del martes. Tenemos esas declaraciones, revisemos qué fue lo que dijo Donald Trump. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Bueno, ahí está. Es que sabemos que el relato para él es súper importante, entonces cualquier retroceso que haga sobre esta medida de los aranceles lo va a tener que contar de un modo en que parezca que igual consigue algo, que igual obtiene un triunfo. Me imagino que esa es como la interpretación que se puede hacer con esas declaraciones. Claro, que es parte de, como tú decías ahí, el relato que siempre ahí trata de instalar Donald Trump. También más temprano desde la Unión Europea ya habían dicho que iban a lanzar su primera respuesta frente a los aranceles de Estados Unidos, pero aquí la respuesta de la Unión Europea ha sido más pausada. Han dicho que van a responder de manera escalonada, como una forma también de dejar ahí la puerta abierta a seguir negociando para evitar que todo esto continúe escalando. Y actualicemos también las últimas cifras sobre la tragedia que afectó a República Dominicana después de que el techo de una discoteca se desplomara. Ya les decíamos que los equipos de rescate han estado trabajando en la remoción de escombros y a medida que avanzan en esos trabajos la cantidad de fallecidos ha continuado aumentando lamentablemente, porque ya son por lo menos 113 las víctimas. Hay además cerca de 200 personas heridas después de que
una discoteca, la discoteca Jet Set, que es muy conocida en Santo Domingo, se desplomara parte del techo justo cuando estaba presentándose. Además, Ruby Pérez, que es un cantante famoso del merengue, que ayer les decíamos que había sido rescatado con vida de los escombros, pero después falleció en el hospital. Se confirmó finalmente su muerte ya, porque tú ayer lo contabas, que él, porque en el video se nota, están ahí cantando en el escenario, miran a lo lejos, ven que algo se había caído en el techo, pero no lograron dimensionar lo que iba a ocurrir después, la tremenda tragedia. Y ahí tú nos contaste que la hija había mencionado que había logrado salvar con vida, pero entonces ahora se confirma su muerte. Claro, y ella dijo que había sido también gracias a su padre, que la había alcanzado a proteger y que le había podido salvar la vida, pero también otros miembros de la banda con la que él estaba tocando, como el saxofonista, murió también. Y esta era una discoteca en la que durante los lunes solían asistir personalidades locales. Había una gobernadora, además, que también perdió la vida. Y tú ayer también me preguntabas, Pati, sobre las causas de por qué se produjo este desprendimiento, primero de parte del techo, que fue algo que los asistentes habían alcanzado a notar hasta que después terminó cediendo por completo. Bueno, según lo que se ha ido dando a conocer de a poco, es que efectivamente desde mucho antes que este lugar había presentado problemas estructurales, porque hace un tiempo había sufrido un incendio y eso dejó que las instalaciones quedaran vulnerables y nunca se hicieron las reparaciones que correspondía hacer después de haber sufrido... pero ahí se conoció al menos una causa de qué es lo que podía haber provocado una tragedia de estas características. Claro, porque si era un lugar famoso, como decías tú, que usualmente hacían este tipo de fiestas, conciertos, claro, hubo un incendio que dejó la estructura en malas condiciones. Claro, y veíamos ayer cómo se dio todo el momento, porque los asistentes que estaban grabando ahí parte del show alcanzan a notar que de a poco el techo empieza a caer, nadie entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, algunos comenzaron a alejarse de la zona en la que se produjo ese desprendimiento, pero después ya, bueno, ya conocemos la historia, cómo siguió, fue el techo completo el que cayó, y ahí se ve además cómo quedó parte de la estructura en muy malas condiciones, y eso ha hecho que el trabajo de bomberos y de los equipos especializados no sea fácil. Están todavía trabajando a contrarreloj para encontrar a más sobrevivientes, porque además no hay claridad tampoco respecto a cuántas personas estaban durante la noche en que ocurrió la tragedia. Y el presidente del país, Luis Abinader, que había estado recorriendo además parte del lugar, después se decretó 3 días de duelo nacional hasta el día 10 de este mes de abril. Actualicemos también lo que está ocurriendo en Ucrania.